caldera fue encontrado en una zona pantanosa. Las enigmáticas representaciones que componen su decoración hacen de esta pieza una de las más importantes de la protohistoria europea. Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de un objeto fabricado en la Galia. Sin embargo, actualmente se piensa que procede de un taller celta de Europa Oriental. Las placas de plata repujadas cuentan una enigmática historia de animales, hombres y seres fantásticos. Nuestro pasado está enormemente salpicado por mitos y leyendas de seres venidos del cielo, dioses y criaturas fabulosas. Lo que da crédito a estas fábulas es el legado gnóstico que estos seres han dado a todas aquellas personas que han visitado y el cambio radical de toda índole que han causado en nuestro planeta. De acuerdo a los jeroglíficos egipcios, un grupo de vigilantes llamados los custodios vino a la Tierra para protegerla en medio de una guerra contra la Confederación del Dragón. Este grupo fue mal influenciado por el líder de un imperio llamado Hermandad de la Serpiente o Hermandad de la Víbora, persuadiéndolos para que tuviesen su propia familia en la tierra y se hiciesen los dioses de la humanidad. Así aconteció y mientras estos dejaron su misión, la Hermandad de la Serpiente se tomó el poder de Egipto y se hicieron pasar por los custodios, obligaron a que le rindieran culto y a que les erigieran un sacerdocio. Estos escogieron mujeres de entre las más bellas y tuvieron hijos con ellas. Usando manipulación genética hicieron que sus hijos crecieran como verdaderos gigantes, que se odiaron del mundo conocido de aquel entonces. Estos hombres enseñaron a sus mujeres e hijos las ciencias que hoy conocemos: la astrología, la astronomía, la brujería y hechicería, la agricultura, las pinturas que las mujeres usan en los ojos y lo más desastroso de todo, el arte de la guerra, la fabricación de todo tipo de armas y la técnica de todo tipo de luchas para la matanza. Este libro, escrito por el escriba Enoc, padre de Matusalén, el abuelo de Noé, quien escapó del diluvio en un arca, revela en sus escritos que los hijos de estos se hicieron llamar dioses y así fueron recordados por toda la historia. Relata la escritura que Dios intervino y envió a Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel a que persuadieran a los hijos de sus ángeles a arremeterse en guerra entre ellos mismos. Cuando los últimos habían muerto, Gabriel y Miguel reunieron a los rebeldes y los encerraron en mazmorras debajo de la tierra, en el Sheol, en un lugar profundo llamado Tártaro. Platón reveló otra parte de esta narración de Enoc, coincidiendo en que muchos de estos supuestos dioses que engañaban al mundo antiguo tuvieron una de sus sedes en la antigua tierra de Atlantis, donde tenían laboratorios genéticos y manipulaban tanto a personas como a animales. Luego los dejaban en libertad en las costas del sur de Europa. Así es como Homero, del mismo modo, contó que muchos animales fabulosos se vieron en Grecia en los tiempos antiguos, antes de que el rey Minos de Creta empezara a marcar la historia actual griega, o entiéndase por no mitológica. Aquellas contiendas milenarias empezaron entre aquellos primeros mensajeros del cielo, que se tomaban entre otros el monte Ida, y veían cómo sus enormes hijos devastaban las inmediaciones, pues los 200 se repartieron grandes extensiones de tierras por toda Europa y Asia Menor. Luego nació una estirpe de uno de estos, Cronos, y habitaron en el monte Olimpo, donde siempre se les recordaría. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Habían gigantes de los caídos del cielo en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Muchos siglos después, y tras aparecer las dinastías chinas,
Los libros históricos continuaron recogiendo datos de sus dioses y sus carruajes voladores. Los dioses antiguos hicieron aparición en China y su influencia fue una de las más fuertes. El imperio del dragón tuvo en estas tierras su mayor apogeo y la veneración a su estandarte, Long, el dragón, siempre se ha mantenido vivo. En el este de Australia fueron descubiertas en el año 1838 gran cantidad de pinturas rupestres. Los aborígenes dan a estas figuras el nombre de wanhinas y aseguran que no fueron realizadas por sus antepasados, sino que fueron hechas por los propios seres a los que representan, cuando estos descendieron a la Tierra en tiempos muy antiguos. En el nuevo libro de los Tang, capítulo 22, dice, el año 2, bajo el reinado del emperador Qianfu, dos estrellas, una roja y la otra blanca, que medían como 2 veces la cabeza de un hombre, se dirigieron una junto a la otra al sudeste. Una vez parados en el suelo, aumentaron lentamente de tamaño y lanzaron luces violentas. Al año siguiente una estrella móvil brilló de día como una gran antorcha. Tenía el tamaño de una cabeza. Habiendo llegado del nordeste, sobrevoló dulcemente la región, para desaparecer finalmente en dirección noroeste. El historiador Shan Suo, autor de la Historia del Poder y de la Oposición, escribe que el 29 de mayo del año 2 bajo el reinado del emperador Kai Yuan, durante la noche apareció una gran estrella móvil, del tamaño de una cuba que volaba en el cielo del norte, acompañada de otras estrellas más pequeñas. Esto duró hasta el amanecer. Según cuenta la leyenda aborigen, en tiempos remotos o tiempo de los sueños, se libró una gran batalla en Uluru, cuando un pueblo llamado los hombres serpiente venenosos atacó para destruir los pueblos de la zona, llamados los hombres serpiente no venenosos. Pero Bulari, la diosa madre de la tierra, los venció creando una nube de gases letales. Los hombres serpiente venenosos, que lograron sobrevivir, fueron encerrados y según la leyenda aún hoy permanecen en ese sitio, en una prisión bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda la Australia aborigen, una enorme colina de granito de color cambiante, más conocido en la actualidad con el nombre de Ayers Rock. Estas herramientas solo pueden ser creadas y usadas por seres con una fuerza y estatura el doble de la actual. Esta historia es la misma de la que hablaban los filósofos griegos, de la que habló el escriba Enoch y a la que hacen referencia los jeroglíficos egipcios, pues estos hombres y sus hazañas se difundieron por todas partes. Eso explica el descubrimiento de esqueletos y huesos de hombres de hasta 4 metros de altura, como los encontrados en Estados Unidos, India y Turquía, así como el mito del gigante babilonio Gilgamesh. En otro punto sagrado de los aborígenes de Australia, el llamado Moon City o Ciudad de la Luna, otra leyenda cuenta que también hubo terroríficos combates entre el dios del sol, el cual llegó del cielo en una nave, y el dios de la tierra. Dos investigadores, Walsh y Roberts, viajaron en 1996 a Kimberley en busca de más fósiles sobre las pinturas, hallando 2 avisperos fosilizados sobre una típica pintura de forma humana, o wanhina. Antes del análisis realizado por Walsh y Roberts, los arqueólogos habían estimado la edad de estas pinturas en unos 5.000 años. Después del análisis se dató de que los avisperos tenían unos 17.000 años de antigüedad, y lógicamente la edad de las pinturas debía retroceder aún más, al estar realizadas antes que los nidos. Cuenta un investigador, en el verano de 1976 fui a Seaside, Oregón, y vi en una feria a Jake, el niño cocodrilo. Cuando volví, varios años después, habían robado el museo. Sin embargo, me dijeron que se exponía en un museo de Washington una criatura similar. Cuando fui, lo vi, pero no era Jake, sino otra especie de niño cocodrilo menos erguido que el que había visto años antes en Oregón.